Bueno, queridos hermanos y alumnos, retomando la materia de Romanos, acuérdense que habíamos hablado esta carta escrita, inspirada por el Espíritu Santo, siendo su instrumento el apóstol Pablo, expone grandes verdades, dijimos el mes pasado, grandes verdades fundamentales acerca del Evangelio, ¿no? Esto que explica en los primeros capítulos el estado caído de la humanidad, del hombre, y por sobre todo desarrolla la verdad, la doctrina de la justificación por la fe. La fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso algunos la han llamado el Evangelio perfecto, en cómo se desarrolla. Dijimos que los destinatarios eran hermanos, eran aquellos que habían nacido de nuevo y estaban en Roma, pero al parecer eran varias comunidades, varias congregaciones, en la cual Pablo, al escribir, piensa, ¿no? El Señor envía esta carta para afirmar categóricamente, y este es uno de los propósitos que habíamos hablado también, el fundamento de la salvación. ¿Cuál es? La salvación por gracia, la salvación por gracia. Y la vida de santificación en Cristo Jesús. Recordaremos que la epístola a los romanos se dividía en dos. ¿Alguien se acuerda? ¿Los nombres? La primera parte era la doctrina y la segunda la aplicación. Perfecto. Básicamente podemos dividir entonces la parte doctrinal en los primeros 11 capítulos y en los subsiguientes la parte práctica. Por eso el propósito, repito, de esta carta es enseñar y afirmar el fundamento de la salvación por la fe, por gracia y la vida de santificación a través de Cristo Jesús. Por eso dijimos que había un versículo que resumía el objetivo de esta carta. ¿Alguien se acuerda cuál es? En el capítulo 1. 1, 16, 17, profe. Muy bien, Mario, sí, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Desde que nacemos, reiteramos esta verdad, hasta que estemos con el Señor para siempre, la base, el secreto de nuestra vida será por fe y para fe. Por fe y para fe. En los primeros 3 capítulos, Pablo nos enseña, recuerden esto, nos enseña acerca de la necesidad de la justicia de Dios. Por eso presenta cómo Dios se reveló a la humanidad, cuál fue la reacción de la humanidad, esa grave reacción, esa equívoca reacción ante la manifestación, la revelación de Dios, para decir en el capítulo 3 y englobar a todos, no hay justo ni aún uno. ¿Recuerdan eso? No hay justo ni aún uno, nos dice la palabra. Y esta es la sentencia de Dios. Luego va a explicar el objetivo de la ley. Habla de la ley porque justamente en el capítulo 5, versículo 1, dice que somos justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Entonces después desarrolla para qué era la ley, cuál era el objetivo de la ley. Y allí encontramos en el capítulo 5 el desarrollo de esta doctrina de la justificación. ¿Alguien recuerda con sus propias palabras qué es la justificación?
Dios nos declara justo. A ser justo. A ser justo, exactamente. Aquí no pasó nada. Y eso puede suceder solamente cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en la persona y en la obra, que Él es el justo, que murió por los injustos, a fin de llevarnos al Padre, ¿no? Por eso, los capítulos 6, 7 y 8, hoy vamos a retomar con el 8, nos hablan cómo tiene que ser la vida, cómo es la vida de aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. A ver, la gracia y el perdón de Dios son suficientemente abundantes, queridos hermanos, como para cubrir cualquier abundancia de pecado en nuestras vidas. ¿Esto significa que podemos vivir como nosotros queremos? ¿Esto significa que debemos hacer lo que nosotros queremos? No. Recordemos un principio que Pablo reitera, que es que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Kyrios, que Jesucristo es el amo a quien le pertenecemos, es el dueño de nuestras vidas. Por lo tanto, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la ley que hay en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Hago lo que Dios quiere, porque Jesucristo es mi Señor. Por eso en el capítulo 6, versículo 2, Pablo, habiendo preguntado entonces, ¿vamos a vivir como queremos? Pablo responde, de ninguna manera, porque Dios nos ha llamado a santificación. Y aquí también desarrolla otra doctrina importante, como lo hizo con lo de la justificación, la de la santificación. Entendemos los tres, por así decirlo, los tres pasos, los tres periodos de santificación que son una realidad en nuestra vida solamente en Cristo Jesús. Somos santos delante de Dios, es nuestra posición, nuestra santidad pasada se denomina. Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas, ¿no es así? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí nos declara santo, apartados para Él, por Él y para Él. La santificación presente es lo que desarrolla aquí en los capítulos 6 al 8. ¿Cómo debemos vivir? Y también existe en nuestra vida, a través de Cristo, la santificación futura, que es cuando seamos transformados, cuando Cristo venga a buscarnos, cuando Cristo nos lleve a su presencia y seremos transformados y ahí conoceremos lo que habremos de ser, tal cual es. Por eso Pablo reitera estas verdades, tengan en claro esto, conozcan estas verdades, considérenlas a diario en su vida. Por eso el capítulo 6 de Romanos nos presenta, como dicen bien las notas, la manera correcta en que debemos vivir y alcanzar la victoria. Yo lo tengo en la página 28, no sé ustedes, ya desarrollando la verdad de la santificación en la vida cristiana. ¿Cómo manifestamos que somos justos? ¿Cómo manifestamos que hemos sido santificados? Bueno, viviendo en santidad. Y el capítulo 6 nos introduce justamente cómo vivir en victoria. Cuando llegamos al capítulo 7, desarrolla sobre la ley, para mostrarnos cuál es la manera no correcta de hallar victoria. ¿Es a través de la ley? ¿Es cumpliendo con la ley? No, porque es imposible cumplir con la ley. Es a través de Cristo, es a través del poder del Espíritu Santo, de vivir
en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Si me acompañan a Romanos 7, acuérdense que bien desarrolla Pablo y presenta la misma realidad que nos pasa a nosotros hoy. La lucha entre las dos naturalezas. La nueva naturaleza que viene como resultado del nuevo nacimiento y la naturaleza pecaminosa. Ese viejo hombre o el yo, como habíamos dicho, que están en constante lucha en nuestro interior. Uno por agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, y otro por seguir los designios de la carne. Y allí Pablo desarrolla muy bien y le presenta a los hermanos en Roma y a nosotros, para llegar a declarar en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, dice el 25, 7:25, doy a Dios por Jesucristo, otra vez, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, bueno, pequemos total. No, no es lo que está transmitiendo Pablo. Lo que Pablo está presentando es la realidad en nosotros. Termina este capítulo. Recordemos que las cartas originalmente no estaban divididas en capítulos. Aquí termina esta parte de la carta con esta afirmación. Para continuar en el capítulo 8, que dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Notemos, hermanos, que Dios nos ha justificado, Él nos ha adoptado como sus hijos, Él nos ha santificado y nos da las herramientas para vivir en santidad hoy y para ser más que vencedores. Es lo que viene a desarrollar en este capítulo, el capítulo 8, más que vencedores. Y ustedes los pueden seguir en las notas. Parte de la verdad que desarrolla, ya lo estuvimos viendo el mes pasado, pero en la página 35 tengo yo aquí, que en el capítulo 8, Pablo presenta por inspiración del Espíritu Santo la manera correcta para vivir en santidad. ¿Cómo hacemos si tenemos esa lucha constante en nosotros? ¿Cómo hacemos para vivir en santidad? Bueno, es lo que Pablo viene a explicar. Notemos de nuevo la palabra ahora. Es importante, subrayenla, hermanos, ahí. Ahora, a partir de la declaración de Dios, es lo que está diciendo Pablo, que somos justificados por la fe. A partir de nuestra declaración, de nuestra justificación, ahora, es lo que está diciendo Pablo, somos posicionalmente justos. Posicionalmente justos. Ahora. ¿Por qué? Porque vinimos arrepentidos, porque entregamos nuestra vida, porque enseñamos, le entregamos nuestro ser y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Ahora. También vemos en ese ahora que somos libres del control del pecado. Por eso el pecado no se enseñoreará de ustedes, dice.
porque tenemos la simiente de Dios en nosotros. Al ser adoptados, Dios nos da en el nuevo nacimiento su ADN por el poder del Espíritu Santo para poder vivir en victoria sobre el pecado. Y esto creámoslo porque es el diseño de Dios. Entonces ahora dice allí, en esta lucha ahora no hay condenación. ¿Para quiénes? ¿Alguien puede abrir? ¿Para quiénes no hay condenación ahora? Para los que están en Cristo Jesús. Bien, perfecto. El primer requisito es estar en Cristo Jesús. Y segundo, según el versículo, Para los que andan conforme al Espíritu, no a la carne. bien, los que no andan conforme a la carne, es decir, no andan alimentando la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Es posible esto? Sí. Si no, no estaría esta aseveración, esta afirmación de parte de nuestro Dios, que Él nos conoce. Él nos conoce muy bien. Pero Él afirma que ya no hay condenación porque estamos en Cristo. Porque dice el versículo 2, la ley del Espíritu da vida otra vez, en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Buenísimo. La ley, dijimos el mes pasado, nos guía a Cristo. La ley, si bien manifestaba el carácter santo de Dios, dio a conocer lo que era pecado y encerró todo bajo condenación porque nadie podía cumplir hasta que viniese el cumplimiento de la promesa, aquel que es Cristo Jesús. Él cumplió con lo que la ley establecía. Fue hecho maldito por nosotros para llevar nuestros pecados y para llevarnos a la reconciliación, porque Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo Jesús. Entonces ahora no hay ninguna condenación. Por lo tanto, bueno es recordar lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan respecto al pecado, que si confesamos, si pecamos, no como práctica, sino por un pecado que hemos cometido, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Versículo 4. Versículo 4 dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren qué maravillosa afirmación. Nosotros, dice Pablo, a los romanos, nosotros, todos los que hemos sido justificados. ¿Cuál es la afirmación que hace en ese versículo? Que no andamos conforme a la carne. Da por sentado, hermanos, exactamente. No andamos conforme a la carne, es decir, pensando en la carne, pensando en las cosas del mundo que tanto la Biblia nos enseña, sino poniendo nuestros ojos en Jesús, poniendo la mira en las cosas de arriba, no viviendo en las nubes, sino en la realidad de Dios. Da por sentado, Pablo, que no andamos
conforme al designio de la carne. Que la luchamos, hermano. No sé qué ustedes, pero yo sí. La luchamos a diario, a diario. Pero que andamos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él es el que nos guía. Él es el que nos redarguye a través de la palabra. Él es el que nos corrige a través de la palabra. Porque es claro el versículo 5. ¿Alguien puede leerlo? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tremendo. En las notas, tomando los versículos 5 al 13, pone en contraste, podemos imaginarnos dos columnas y ustedes pueden hacerlo si están tomando nota. En la página 35 de mis notas, ustedes pueden hacer dos columnas. La vida carnal y en la otra la vida espiritual. Porque justamente en estos versículos desarrolla, el Señor nos muestra cómo se manifiesta la vida en la carne, aquel que es carnal, y cómo se manifiesta aquel que vive en el espíritu. Recordemos que esta lucha está en todos nosotros. Está en todos nosotros. Por eso, cuando leemos la palabra, somos iluminados. Somos iluminados. Dios trae luz a nuestra vida por el Espíritu Santo. Algunos recibimos más luz que otros. Algunos tenemos menos luz en ciertos temas que otros. Pero la obra del Espíritu no para. Sigue obrando, trayéndonos luz. Y cuando leemos esto, vemos que nuestra condición es de justos, justificados, santificados en Cristo y con una lucha constante. Pero eso no es justificativo, porque bien lo dejó claro Pablo, para pecar o hacer lo que se me da la gana, porque estamos bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿Cómo es la vida carnal? Según podemos ver en estos versículos. Dice allí el versículo 5. Los que son de la carne, sí, Natanael. Profe, estoy mirando, no sé si tenemos una diferencia, no sé si a algún compañero también le pasa, con las páginas Seguramente. Que nos envió, porque, o sea, lo que es el versículo, capítulo 8 lo aborda en la página 6 del que yo tengo. No sé si alguno más está en esa página. Sí, nosotros también lo tenemos en la 26. En la 26, perfecto. Bien. Bueno. Muy bien, muy bien. Ahí me faltaba. Están casi aprobados. Por eso yo reiteraba en mis notas. No sé, gracias por la aclaración. 26. Yo tengo unas notitas medias viejas, ¿vio? Gracias ahí. La vida carnal. ¿Cómo es la vida carnal? Primero, ¿cómo se manifiesta aquel que vive en la carne? Versículo 5. Siempre está pensando en las cosas de la carne. Piensa en las cosas de la carne. Por eso debemos pensar. ¿En qué pensamos? No nos olvidemos que hay una verdad en la palabra, que si estamos en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es pensar como Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? ¿Cómo resolvería Cristo? Eso es tener la mente de Cristo. No es algo místico, es algo práctico en la vida diaria. ¿En qué pensamos? ¿En qué están nuestros pensamientos? Pensamos en extender el reino, pensamos en trabajar. Porque resulta que el trabajo es del reino de Dios también.
¿Pensamos en trabajar honestamente? ¿Pensamos en ganar dinero, como dice la palabra, para ayudar, para compartir con aquellos que están en necesidad? Porque así dice bien claro la palabra. Por eso el Señor dijo un montón de riquezas en la tierra, allí en los cielos. Pensamos en las buenas obras. Señor, has preparado para mí buenas obras. Cuando salimos de casa, Señor, ¿dónde están? Empecemos a buscar las buenas obras que Él ha preparado. Eso es tener la mente de Cristo. El de la carne se ocupa de las cosas terrenales, que son lícitas. Hay cosas terrenales que son lícitas, hermanos. Pero Pablo dice, no todas nos conviene. Si alguna cosa terrenal quita a Dios del centro de nuestra vida, algo no anda bien. Aún las preocupaciones, y se lo digo por experiencia, las preocupaciones que traen ansiedad, y la ansiedad trae duda, y la ansiedad trae tristeza, la ansiedad termina atándonos y empañando la visión que Dios tiene. Es tremendo. Por eso debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu, del reino de Dios. Busquen primeramente, fue la exhortación del Señor, busquen primeramente the kingdom of God, el reino de Dios, el reino de Dios. Versículo 6. ¿Cuál es el resultado de andar? Estamos hablando de la vida carnal. ¿Cuál es el resultado de andar en la carne? La muerte. La muerte. Esto es, hermanos, la separación de Dios. La relación con Dios se interrumpe. Por eso tenemos que volver a Dios a través del bendito diseño de Dios. Arrepentimiento, confesión, apartarse, comenzar de nuevo. Eso es lo que Dios ha establecido. Y ya lo dice en el Antiguo Testamento en Proverbios. El que confiesa sus pecados y se aparta, recibe misericordia. Recibe misericordia. Versículo 7. ¿Cuál es la característica de la vida carnal? ¿Produce enemistad con Dios? Ahí está. Los designios de la carne son enemistad con Dios. Exactamente. Enemistad con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Y hablando de la ley de Dios, en el versículo anterior, en el 2 del mismo capítulo, habla de la ley del Espíritu. La ley de Dios en este caso es el andar en el Espíritu, porque está en el contexto. Versículo 8. ¿No se ajusta a la ley de Dios, profe? Bien, no pueden agradar, dice el 8. No pueden agradar a Dios. Si vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. Se rompe la relación, se interrumpe la relación. Y el padre, como el padre del hijo pródigo, está siempre a la espera, expectante de que volvamos. Y esta es la realidad que presenta la Biblia. ¿Cómo es la vida espiritual? Según el versículo 5, la vida del que anda en el espíritu. ¿Piensan las cosas del espíritu? Bien, piensan las cosas del espíritu. Tienen que irse a una montaña dentro de una cueva para recibir lo que es del espíritu. No, no está acá la cuestión del ascetismo, ¿no? Nos apartamos, vivimos apartados del mundo. No, lo que
en nuestro diario vivir, en nuestra relación con el Señor. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, nos muestra, nos guía, nos habla, nos enseña. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu, hermanos? Se acarrea vida y paz, profe. Sí, perdón, antes de eso, ¿cuáles son para ustedes las cosas del Espíritu? ¿Vieron que dice ahí? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nómbrenme para ustedes qué son las cosas del Espíritu. Buscar la santidad, buscar a Dios, preocuparnos en la expansión del reino de Dios. Bien. La obediencia. Los cristianos se presenta los frutos del Espíritu, que son paz, gozo, todas esas cosas que se reflejan en uno. Perfecto, perfecto. Lo tienen claro. ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pablo lo explica. Pablo lo explicó. Tenemos la respuesta de por qué nos cuesta. Entonces, al saber la respuesta, es el desafío diario que tenemos de vivir del lado correcto. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y esta es la lucha diaria que tenemos. Miserable de mí, podemos orar al Señor, ¿no? Miserable de mí, Señor, ayúdame. Yo sé que he nacido de nuevo, que el Espíritu mora en mí. Quiero vivir en el Espíritu, en todo, en todas las cosas. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos las cosas del Espíritu. No nos habla el Espíritu de Dios acerca de cómo debemos ser como ciudadanos, por ejemplo. Bien, eso es andar en el Espíritu, cumpliendo con nuestro rol de ciudadanos. ¿No nos habla el Señor cómo debemos comportarnos en el cuerpo de Cristo? Sí. Entonces ahí estamos andando en las cosas del Espíritu. Generalmente tenemos, déjenme usar esta palabra, excusas. O razones muy propias para decir, bueno, en esto no, en esto sí. Pero el Señor nos indica el camino. ¿No nos dice el Señor para andar en las cosas del Espíritu, por ejemplo, los esposos cómo deben ser las esposas, cómo deben ser los hijos, cómo deben ser los solteros, cómo deben ser los pastores? Qué tremendo, hermanos. El Señor no dejó nada librado al azar, ni a nuestros sentires. Yo pienso que es así, siento que no. Guiémonos por la palabra. La Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia. ¿Qué otra característica tiene la vida en el Espíritu? Según el versículo 6, creo que Mario había dicho algo recién. Sí, acarrea vida y paz, profe. Qué bueno, sí. Hay bendición, vida y paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones, dice la palabra. ¿Qué otra característica? Según el versículo 9. Viene por el Espíritu. Vive por el Espíritu. Vive por el Espíritu. El que se guía por el Espíritu, el que piensa en las cosas. ¿Cómo? Hay una escritura que dice viene por el Espíritu, pero yo pensé que era vive también por el Espíritu. Sí, vivís según el Espíritu. Mas vosotros
es la afirmación que hace en el 9, no viven, está afirmando, no están en la carne, no están en las cosas de la carne, sino que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso somos el templo del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Es así, ¿eh? Cuando nosotros nacemos de nuevo, el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu, el sello del Espíritu Santo. Y por lo tanto, agrada a Dios, se ocupa de las cosas del Espíritu. Tenemos eso. Nadie puede decir yo no puedo, porque si ha nacido de nuevo, el Espíritu mora en su interior. Y es el Espíritu el que nos capacita. Amén. Esa es la diferencia entre tener el Espíritu y que Él more en nosotros. Sí, en realidad aquí hay distintos puntos de vista respecto que ahí señala dos palabras diferentes, mora y tener. Pero en realidad lo que quiere decir es la misma verdad, que el Espíritu está en nosotros, está en nosotros y es el que nos capacita. Es en la promesa de Dios en nuestras vidas. Quiero aclarar, hay algunas denominaciones, por ejemplo, que toman este versículo para hacer una diferencia en que el nuevo nacimiento, el Espíritu viene a nosotros a morar, como entendemos todos, y otra instancia es, en algún momento, es recibir el Espíritu. Como estuvimos hablando, ya habíamos hablado, creo, con ustedes, o fue en otro centro, perdón. Sobre lo que es lo que se conoce el bautismo en el Espíritu o por el Espíritu Santo, ya lo hablamos. Pero la verdad que dice Pablo, ustedes son espirituales, ¿por qué? Porque tienen al Espíritu, porque el Espíritu mora en ustedes. Inclusive en la tarea hay una pregunta que hace la diferenciación, pero en realidad en principio, como principio no existe una diferencia, porque el Espíritu mora, somos templo, Ricardo, tenemos al Espíritu Santo. Sí, yo lo veo de la siguiente manera porque muchas veces se planteó esta cuestión, como vos decís, que es si vos no hablas en lengua o cosas por el estilo, no tenés manifestación del Espíritu, vos no tenés el Espíritu Santo. claro. Pero hay algo súper claro en la Biblia que dice, más los frutos del Espíritu son paz, bondad, paciencia, benignidad. Entonces, yo, Diego, creo que mientras más caminamos en el camino del Señor, mientras más conocemos de Él, mientras más andamos, nuestros frutos no son cuántas personas traemos a la iglesia, que si bien son algo visible, nuestros frutos son más nuestras acciones, nuestro comportamiento a la adversidad, a las situaciones. Ahí es donde realmente está nuestro carácter, donde está nuestro espíritu también. O sea, yo lo veo así. No sé si por ahí capaz alguien piensa diferente, sí, pero... Está bien, Diego. La demostración de que el Espíritu mora, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mora, como dice allí el Espíritu de Dios, mora en nosotros, habita, vive en nosotros. ¿Cuál es la manifestación? El fruto, el carácter de Cristo en nosotros. No un carácter podrido, perdón. Es el carácter de Cristo en nosotros. Es el espíritu renovado que ha nacido de nuevo, que tiene una relación con Dios. Es el aborrecimiento al pecado, aún en nuestra vida, el aborrecimiento del pecado para vivir en santidad. Que el Espíritu more en nosotros es porque tenemos la mente de Cristo también. Y eso es un reflejo. ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos?
y lo que Pablo dice aquí, en definitiva, si el Espíritu no está en ustedes, moraleja, digamos, ¿no? Si el Espíritu no está en ustedes, si vuestra vida no refleja a Cristo, ¿han nacido de nuevo? ¿Han nacido de nuevo? ¿Qué diferencia hay entre ustedes y un mundano? Alguien que no conoció a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Pero ahí está haciendo una aseveración. Ustedes no viven según la carne. No tenían falla los romanos, no eran perfectos. No, no es lo que dice Pablo. Les explicó lo que evidentemente le estaba pasando en su interior, esta lucha por agradar a Dios y para no ser vencido por la carne. Y acá les afirma, ustedes hermanos han nacido, tienen el Espíritu. Sigan las cosas del Espíritu. Solamente, profesor, Sí. respecto de eso, el tema de los dones del Espíritu Santo, el hablar en lengua y demás, son dones. O sea, hace un poco de tiempo atrás le pregunta a una hermana de la iglesia en un viaje a mi señora y le dice, pero yo no te escuché nunca hablar en lengua, yo no te escuché nunca entregar una profecía. Y dijo, ahí al lado de tu esposo, dijo, y no veo que vos estés como desarrollando un ministerio. Era como que si era necesario que ella tenga algo en especial, estaba excluida, digamos, no tenía ni el Espíritu Santo siquiera. Y ahí ella le dijo, no, dijo, yo entiendo cuál es mi lugar y sé que puede ser que más adelante, Dios, en alguna otra área, pero hoy por hoy es respaldar el ministerio de mi esposo y ayudarle a él. Entonces, hay diferentes dones, como dice la Biblia, pero no por eso el que lengua debe ser juzgado por el que no habla, o a la vez el que no habla por el que habla en lengua. Como hay donde profecía, donde sanidad, sino todo pastor que ore y un enfermo, algo anda mal, digamos. Entiendo que pasa por ahí lo que decía Diego. Sí, sí, sí. Bien. Sí, profe. Sí, ¿quién habla? Creo que, Mario. Mario, algunos tienen como doctrina, por decirlo, de que el que no habla en lenguas es como que no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Bien, hay un perrito ahí que está hablando. Sí, bien, Mario. Luchi y Daniel, ¿ustedes me recuerdan en qué materia estuvimos? No estuve, es de Río Tercero, ¿no? Que hablamos el tema este. Perdón, esto es un Estamos grabando en vivo. Sí, Fue hablamos. cuando vimos teología. Cuando fue vimos teología. Ahora bien, gracias. Eso. Hay que Era la leer el libro duda. de los Hechos. En Hechos hay que leer. Hay que leer todo el libro de los Hechos y ahí donde explica y lo leen enseguida. La bendita tarea del profe. Lean Hechos y después hablamos. Está bien, claro. Pues en teología uno se trata el tema para no profundizar ahora el tema de esto del bautismo del Espíritu Santo, el hablar de lengua como señal o no. Lo que sí, que nadie tiene el monopolio de los dones. Aleluya. Nadie tiene el monopolio de los dones. Si no sería terrible. Por eso Dios lo da al cuerpo, la iglesia. El cuerpo que es la iglesia. ¿Seguimos? ¿Puedo decir una cosita, Ricky? Sí. Yo creo que básicamente lo más importante es cuando habla del fruto del Espíritu, que no son frutos, sino que es uno solo, que tiene muchas características, y creo que eso es lo básico, porque después lo demás es como decía el hermano Natanael, creo que se llama, que son dones, o sea, regalos de Dios, que te puede tocar o no. Es como cuando yo le hago un regalo a mi hijo y no se lo hago a mi hija. O sea, le hago uno a Giovanna, le hago otro a Benjamín y le hago otro a Antonella. O sea, no le hago a los tres el mismo regalo. Entonces yo creo que son dones, regalos de Dios, que a uno les toca el de sanidad, otro les toca el hablar en lengua, otro les toca el interpretar las lenguas, otro le toca profecía. Entonces yo creo que eso es como accesorio. Pero lo básico es poder desarrollar, es poder recibir el gozo, el amor y la paz de Dios para poder desarrollar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todo lo que realmente es lo que decías vos recién, o sea, manifiesta, porque lo que importa es lo que manifestamos, lo que vivimos, lo que mostramos. No importa tanto evangelismo, tanto hoy la Biblia dice, si por el otro lado vas a echar por la borda
con tus actitudes, tus reacciones, en el trabajo, en la familia, vas a echar por la borda todo lo que supuestamente dice la Biblia. O sea que yo creo que lo básico es eso, ¿no? El fruto del Espíritu, y lo demás, pues mira, si viene, gloria a Dios, y si no viene, desarrollar el fruto del Espíritu, que es lo más importante. Sí, los dones, yo en lo personal, y en el seminario también, pero en lo personal, yo creo en la vigencia de los dones del Espíritu. Y la palabra es clara, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios lo da para la edificación, no para mí. Claro. Si uno habla en lengua, en privado, bueno, todo lo que se habla es la cuestión. Pero es para la edificación del cuerpo de Cristo, así como los ministerios existentes. Un pastor es para guiar, es para hacer que todos lleguemos a la misma estatura de Cristo Jesús. Efesios capítulo 4 es claro respecto a eso. Pero los dones, hermanos, que glorifican a Dios y que hacen tesoros en el cielo, se dan en el marco del fruto del Espíritu. De nada sirve, lo digo para que entendamos exageradamente, ¿no? Tener un don de sanidad si yo no soy benigno, no soy misericordioso, porque es el mismo Espíritu. Anhelemos los dones, pero procuremos el carácter de Cristo, de las bienaventuranzas y del fruto del Espíritu Santo. Va todo, no lo podemos deshojar como la margarita, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Lo quiero, no lo quiero, Sí, Dios lo de que... hecho, hay gente que tiene los dones y no los usa para edificación de la iglesia. Yo conozco una amiga de mi mamá que se apartó, tenía un don de profecía terrible, o sea, es que te profetizaba espectacular, o sea, es que se cumplía y nadie sabía nada, y era vos y Dios, y ella se apartó de Dios y lo usó para tipo tarot y esas cosas. O sea, usa el don de Dios para el otro lado, o sea, Claro. terrible. Entonces, o sea, el don está, y el don no se te quita, pero claro, es como si vos, si no va junto con el Espíritu. Bien. Irrevocables son los dones. Ya vamos a llegar a ese pero pasaje. Pero ahí está hablando de... Perdón por interrumpirle. Está bien, ya vamos a llegar después a ver qué dice. Está bien. Pero la verdad que es lo que nos apasiona, y a la vez entender de que somos miembros de un cuerpo. Sí. Esa es la relación que tenemos que tener bien en claro, hermanos. Somos miembros los unos de los otros. En la congregación donde Dios nos ha puesto, o hemos decidido estar, y en la iglesia toda. Yo soy miembro de ustedes de mí. Aún por las distancias y todo, y ahora que nos conocemos un poquito y me conocen un poquito, a lo mejor después no quisieran conocerme, pero somos miembros, esto es una verdad, somos miembros los unos de los otros. Cuando pensamos en la iglesia, piensen en mí, piensen en los hermanos de Río Tercero, las diferentes congregaciones, las diferentes denominaciones. Ese es el cuerpo, y somos necesarios unos para otros. Jorge, perdón, ¿cómo te va? ¿Vos querías decir algo? Bien. Sí, yo quería agregar que Dios a todos nos dio al menos un don. Eso creo que tenemos que tener en claro. Sí. Descubrir el don que Dios nos dio a algunos más, otros menos, de acuerdo a las capacidades que cada uno tiene. Sí. Y sí, Pablo dice en Corintios, procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis, pero él muestra un camino más excelente, que es el amor. ¿Sí? O sea, él lo explica bien, creo que diciendo, de nada sirve que yo haga todo lo mejor que puedo, pero si no tengo amor, Correcto. nada sirve. Correcto. No dicen, no profeticen. Amén. Profeticen, pero amén por sobre todas las cosas. Ricky, yo tengo una pregunta. Y ahí el enfoque de los dones es totalmente, es la visión, la mente de Cristo. La mente de Cristo cuando uno ejercita los dones en el marco del amor. Ágape, el amor sacrificial.
el amor que ama a pesar de, el amor incondicional. Sí, Luchi. ¿Es verdad que si uno no practica el don puede que se pierde? La ¿O realmente es Biblia, irrevocable y no se te quita? la Biblia no dice nada al respecto. ¿Cuánto tenés que practicarlo para no perderlo? ¿A qué O seminario dejar de tenés que ir practicarlo para...? porque... Sí. La Biblia no dice. Después vamos a hablar en cuál es el contexto de la enseñanza, si el don es irrevocable y el A mí llamamiento. me interesa eso, porque yo tengo un don de pequeña, que lo usaba de pequeña y funcionaba, como quien dice. Sí. Pero ¿Puedo cuando contestarte? entré a la facultad, lo dejé por cosas que empecé a ver, Ujú. lo dejé de practicar. O sea, es como que dejé de creer que realmente, es como que Ajá, dejé de creer. Y claro. entonces lo dejé de practicar y no, de hecho llevo un montón, yo creo que hace 4 años fue la única vez que, que lo usé, Ajá. pero no. No. Entonces es como que digo, y sí que he escuchado que cuando vos no lo practicas dicen que como que se pierde así. Mm, Aunque es como dicen acá, nada en lo que es irrevocable. ajá. Sí. Bueno, cuando toque el tema, me Bueno, interesa. lo dejamos pendiente ahí, tilín, tilín. Tilín, tilín. Tilín, Vamos a tilín. Romanos. Vamos a Romanos de vuelta, profe, Vamos, perdone. Romano. Vamos, vamos. Bien. La afirmación esa es una realidad y una verdad en nosotros, lo que encontramos en el versículo 9. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y esta es la realidad del nuevo nacimiento, ¿no? Nuestro espíritu es vivificado, dice la Biblia. Vivificado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, perdón, de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren qué tremenda verdad que declara. Pablo les dice, ustedes viven en el espíritu. Perfecto. Primera afirmación. Segunda afirmación. Si el espíritu vive en ustedes, ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo, vivificará vuestros cuerpos en forma futura. Y aquí habla de la santificación futura, de la glorificación. Nuestros cuerpos van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. A la voz de mando, a la voz de arcángel, pero es obra del Espíritu Santo. Miren qué tremenda verdad. Dios nos da vida por el Espíritu. Dios nos santifica por el Espíritu y nos va a glorificar por el Espíritu. Nos va a transformar esto corruptible en algo incorruptible. Algo mencionamos y charlamos el mes pasado. Así que deudores somos, dice el versículo 12. Deudores somos. Vemos la obra y el diseño de Dios en esto, hermanos. No a la carne, sino a quién. A Dios. ¿Para qué? Para que vivamos en el Espíritu. Para que vivamos en el Espíritu. El hecho de haber nacido de nuevo, el hecho de haber sido santificado, hermanos, desde el versículo 12 en adelante, puntualmente en el 13, nos muestra que hay una bendita obligación. ¿Cuál es la obligación que tenemos nosotros? A mí siempre porque es lo que veo y yo se lo parafraseo. No, Dios hace su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra.
¿Qué dice el versículo? ¿Cuál es nuestra bendita obligación? ¿El espíritu hace morir la obra de la carne, profe? Dice, por el espíritu, es decir, no por nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, es lo que implica la enseñanza allí, por la dependencia total en el Espíritu Santo, hagan morir las obras de la carne. Hagan morir, pero ¿cómo? Y allí ese hacéis morir está diciendo constantemente, hagan morir, diariamente, es lo que Pablo dice allí. Hagan morir. Este es el poder que tenemos cuando andamos en el Espíritu. La capacidad en el Espíritu Santo para hacer morir la carne. Cada vez que decimos no, cada vez que huimos de la tentación, cada vez que decimos no a la concupiscencia, que decimos no a los malos pensamientos, estamos haciendo morir la carne. Profe, perdón, pero ahí en esa no se refiere a la muerte segunda cuando dice, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿No habla de la muerte segunda ahí? Se entrecortó, perdón. No, la pregunta era esa, si cuando dice en el versículo 13, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Eso no se refiere a la muerte segunda? Me preguntabas una afirmación, Natanael. No. Necesariamente, porque, o sea, me surgió esa duda, porque si dice que, o sea, moriré y está hablando como en tiempo futuro. Sí. El ocuparse de la carne trae muerte, y en este caso no está hablando de la muerte segunda. ¿Cuál es el contexto de lo que está enseñando? El capítulo 6, 7 y 8. No nos olvidemos de esto. Para mí habla de la muerte espiritual, no habla de una muerte física ni la muerte segunda. Para mí habla de la muerte, o sea, vas a vivir como muerto, porque muerto en vida, como quien dice, si vivís conforme a la carne. Bien. Es lo que nos pasa cuando te apartas de Dios, cuando no buscas de Dios, empezás a sentir que te morís, que te secas. Bien. Entonces nos preguntamos realmente, no olvidemos el contexto en el cual está la enseñanza, porque Pablo viene comparando los que están en la carne, los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Los que dicen no viven en el espíritu, evidentemente no tienen al espíritu, por lo tanto, no son de Dios. No son de Dios. Está haciendo una declaración acá. ¿Cuál es el resultado de los que están en la carne? Los que viven conforme a la carne. Si viven conforme a la carne, hermanos, es porque no conocen a Dios. Porque no viven conforme al Espíritu. Son dos cosas opuestas. No podemos decir que somos hijos de Dios y vivir. ¿Vieron lo que es la palabra vivir? Respirar en la carne. Actuar en la carne. Pensar en la carne. Entonces, no hubo un encuentro transformador. No hubo una entrega sincera al Señor, un arrepentimiento genuino, porque seguimos practicando y viviendo en la carne. No es que lo que Pablo esté afirmando que los hermanos de Roma, porque le acaba de decir, ustedes están en el Espíritu, pero le está presentando estas dos cosas. Los que viven en la carne mueren, separan de Dios, se separan de Dios. ¿Y cuál es el resultado de la separación de Dios? La muerte eterna. La muerte eterna. Pero no le está hablando, está describiendo qué es lo que pasa con los que viven en la carne. Y después dice, mas si por el Espíritu hacen morir, es decir, el Espíritu obra
obra a nuestro favor. Pero tenemos una obligación nosotros. Si tenemos la luz, si hemos nacido y decimos, Señor, no, yo quiero agradarte, y ahí está. ¿Somos santos? Sí, somos santos. ¿Hemos sido justificados? Sí, hemos sido justificados. ¿Queremos agradar a Dios o agradar a la carne? Si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer morir por el Espíritu que mora en nosotros. Que Lo que nos mora está en enseñando nosotros. ahí es que ¿Cómo fue? tenemos que hacer morir las obras de la carne. Sí, sí, exactamente. Pero la capacidad de hacer morir es porque el Espíritu mora en nosotros, que es la verdad que enseñó Amén. antes, que enseñó antes. No es por nuestras fuerzas, no es por ni nuestras buenas intenciones, hermanos, sino dependencia del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo. Porque todos, y acá dice el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Queda claro? Todos los que son guiados. ¿Y a qué nos guía el Espíritu? A hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu está morando en nosotros. Somos su templo. Por lo tanto, el 14 nos enseña que también hay una nueva familia. Y con el nuevo nacimiento, formamos una nueva familia. Pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Hijos. Hijos, dice allí. Y la palabra hijos que Pablo utiliza acá, que el Espíritu Santo, es hijos por regeneración. Es decir, por una transformación. Queda en claro el obrar de Dios a través de esta palabra. Somos hijos por regeneración. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice el 15, para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Somos una nueva familia, hijos por regeneración. Recibimos la adopción. Y es a partir de allí que nosotros tenemos los genes del Padre. El amor que Él ha depositado. Él ha puesto en nosotros el aborrecer el pecado, el agradarle a Él, la capacidad de amarle a Él por sobre todas las cosas. Somos recién nacidos, es lo que nos dice. El Espíritu, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sigue acá, ahí sigue trabajando y explicando. Los que son de la carne no son hijos de Dios. Los que son del Espíritu, nacidos por el Espíritu, renacidos, son hijos de Dios. Claman, tienen la capacidad de decirle Abba Padre. Este término arameo, papito, que para los judíos fue una revelación. Poder llamar a Dios Padre, al creador del universo, al todopoderoso, poder llamarle Padre. Es lo que el Señor enseñó. Ustedes oren así, Padre nuestro, Padre nuestro. Y el Padre nuestro, ya entre paréntesis, hermanos, el Padre nuestro es tan bueno para evangelizar, porque nadie puede llamar Padre si no es hijo. ¿Se dan cuenta? Y para ser hijos hay algunos pasitos que la Biblia nos presenta. Y si hijos, dice el 17, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué tremendo! Los que han nacido por el Espíritu, vencen por el Espíritu, serán transformados por el poder del Espíritu. Por el poder de ese Espíritu pueden vencer y hacer morir cada día las obras de la carne. Morir en forma continua las obras de la carne. Por ser del Espíritu, son guiados. Miren los beneficios. Tenemos la dirección de Dios. Tenemos la dirección de Dios. Tenemos la intimidad con Dios. Por eso podemos decir Padre nuestro. Abba Padre. Sin temor. Porque esto de decirle a Dios Abba Padre implica una intimidad sublime, hermanos. Una afinidad cercana, sin temor. Vieron que en la antigüedad a los padres se los trataba de usted. No sé si ustedes conocen esto. Usted mande, le decía mi abuelo, siempre decía mande. Usted mande. Este usted crea distancia. ¿Quién de ustedes? O yo no lo llamo al Señor, usted Señor que puede. Mi relación con el Señor es de Abba Padre, es más cercana. Y esto lo tienen los hijos, los que han nacido por el Espíritu y son guiados por el Espíritu, que es lo que deja por sentado allí. Otro beneficio, hermanos, es que le pertenecemos. Si el Espíritu está en nosotros, es porque le pertenecemos. Somos hijos de Dios. No hay otra declaración ahí. No hay letras chicas. Y también, si tenemos al Espíritu morando en nosotros, somos hijos, hemos nacido de nuevo, hacemos morir, hermanos, tenemos un valor impresionante para Dios. Nos constituyó en herederos, coherederos con Cristo. Miren lo que valemos. Por eso dice, la obligación de ustedes es por el Espíritu ir haciendo morir la carne. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Aquí ya Pablo les ha revelado que hay una gloria venidera. Está hablando de un futuro. Hay algo profético aquí. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, lo tenemos que leer a eso con el versículo 11, que leímos recién. Que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales. Así que no solamente que tenemos valor, sino que hay una esperanza cierta. Tengo por cierto, estoy persuadido, estoy requete convencido, dice Pablo, que lo que padecemos hoy no es nada comparado con la gloria venidera. Primer aspecto. Tenemos una nueva expectativa en nuestra vida. No hay ninguna desesperanza. Como decía, no hay ninguna condenación. Los que están en Cristo por el Espíritu. No así los que están en la carne, porque no están en Cristo. No hay ninguna desesperanza para nosotros. Aún los sufrimientos, hermanos. Esos sufrimientos traerán gloria.
traerán gloria. Por eso es importante tener en claro lo que dice aquí. Está hablando de un tiempo futuro, como dijo un gran comentarista bíblico. No hay victorias sin luchas y no hay batallas sin heridas, para que lo pongan en su estado. Pero nada de eso es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Versículo 19, ese es el contexto, habla del futuro. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Habla del futuro. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Quédate acá hasta que se manifieste, se vaya cumpliendo el tiempo. De alguna manera dice eso. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Habla de un futuro aquí, la manifestación. Tengo confianza de la gloria que viene, dice Pablo, por el Espíritu Santo. Y lo comparte con nosotros para que recibamos luz sobre esto. Lo compartió con los romanos. Seguimos en la lucha contra la carne. Seguimos en las aflicciones en este mundo, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero no son comparables, nada comparable con la gloria venidera. La creación, miren lo que afirma ahí el versículo 19. ¿Se acuerdan cómo termina el relato de la creación en Génesis capítulo 1? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era agradable, hasta que entró el pecado, y con el pecado la muerte. Y allí todo fue sujeto a corrupción, a muerte. Los hijos, la creación cambió la verdad de Dios por la mentira. Esto es lo que vimos en Romanos. Y ahora pinta acá, Pablo, agarra un pincel y nos pinta. ¿Qué pinta Pablo? Una creación que está gimiendo. Ahí esboza un pincelazo. Nos dice primero, la creación gime. Gime. Cuando hay un gemir, es porque algo está sucediendo, hermanos. Algo sucede. Y gime dice allí, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Según el versículo 19. La manifestación de los hijos de Dios. No espera la naturaleza la manifestación de Greenpeace. Notemos, cuidemos la naturaleza. Pero Dios no nos llamó a ser ambientalistas en ese concepto, ¿no? De Greenpeace. La naturaleza no espera esa manifestación, hermanos. ¿Qué manifestación está esperando? Lo que viene declarando, la gloria venidera, cuando seamos transformados. Así que la naturaleza está gimiendo hasta que los hijos de Dios se manifiestan. Esto que está vestido en corrupción, como dice Pablo, esto es un acontecimiento futuro, hermanos. Es un acontecimiento futuro. Porque la creación, dice, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Porque también la creación misma será libertada, dice el 21. El gemido de la creación es temporal. Lleva años ya, ¿no? Pero es temporal, porque hasta que los hijos de Dios
se manifiesten en la gloria venidera. El gemido de la naturaleza, de la creación, es por causa del pecado. Del pecado, hermanos. El gemido de la naturaleza hoy es un medio hacia el fin. Gime la creación hasta que se manifieste los hijos de Dios. Versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. El gemido de la creación es universal. Universal. Pero cuando Jesús regrese, y esto nos lo describe Isaías, cuando Jesús regrese, Él va a poner las cosas en su lugar. Cuando los hijos de Dios se manifiesten en la venida de Cristo, en el reinado de Cristo Jesús, las cosas van a ser puestas en su lugar. Pero notemos después lo que dice el 23. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. También gemimos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Gime la naturaleza y gemimos nosotros, como dijo Pablo, miserable de mí. ¿Hasta cuándo? Ese es nuestro gemido. ¿Hasta cuándo tendremos que luchar con la carne, con el pecado? Bueno, si el Señor no nos lleva antes, se dejó la lucha. Pero si permanecemos hasta que el Señor venga, ¿hasta cuándo? Según el versículo 23, la última parte. ¿Hasta cuándo gemiremos nosotros? Hasta la redención de nuestros cuerpos. Bien. Habla de nuevo del futuro, hermanos. De un hecho futuro. La manifestación venidera, de la gloria venidera. Nuestros cuerpos van a ser redimidos, transformados por Dios. Porque ya somos adoptados, ¿o no? Miren la palabra que usa ahí Pablo. Adopción. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Recuerden que en la adopción, nosotros recibimos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Por lo tanto, acá dice que en la adopción, en la gloria venidera, cuando seamos transformados, seremos como Cristo resucitado. Algo tomamos de él. Por eso quedó relatado sobre el cuerpo resucitado de Cristo, que más o menos nos orienta. Gemimos hasta ese momento, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. ¿Qué esperanza? Verle cara a cara, ser transformados, la esperanza de la gloria venidera. No olvidemos el contexto. Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. No, este es tremendo. La naturaleza gime diciendo, ven, Creador. Ven, Jesús. Nosotros gemimos, ven, Señor Jesús. Como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús.
Pero mientras tanto, hermanos, miren el diseño de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudándonos en nuestras debilidades. ¿No es maravilloso nuestro Padre? ¿No es maravilloso? Él ha diseñado esto. Por eso no tenemos excusas. No tenemos excusas. Él nos ha dado la nueva vida y aún el Espíritu Santo sigue. No sé ilustrar cómo será el gemido del Espíritu Santo por cada uno, pero seguramente dirá: ayúdalo. Yo estoy para ayudarlo, Padre, a Ricardo. Es débil en esto. Mira, se ha arrepentido. Le damos tu gozo, le damos la paz. Tremendo lo que Dios obra. No solamente nos ha salvado, nos da lo necesario para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Él escudriña todos los corazones, dice el 27. Y conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos que luchan contra la carne, santos, apartados por Dios y para Dios, santos, camino a la gloria venidera, a la santificación futura. Dios ha tomado la iniciativa, queridos hermanos. El capítulo 8 es tremendo, la verdad que nos relata. Es nuestra realidad y nuestra verdad. Analicémosla, retengámosla y vivámosla, pero enseñémosla. Enseñémosla. Todo cambia en nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Tenemos un nuevo conocimiento, hermanos. Y dice el 28. ¿Y qué? ¿Qué dice el 28? ¿Alguien puede leerlo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno, ¿eh? Dice, y sabemos, después de haber dicho, la naturaleza gime, tenemos lucha contra la carne, vivimos en el Espíritu, somos del Espíritu, mora en nosotros, el Espíritu intercede por nosotros, gime con gemidos indecibles delante del Padre. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No sé si alguno tiene otra versión para leer, tiene ahí a mano otra versión. Pero en el original, en el griego, la primera parte de la oración siempre es para dar énfasis. Y en el griego se lee así, hermanos. Para quienes lo aman, aquí está dando énfasis que hay quienes lo aman. Para quienes los aman, Él dispone todas las cosas para el bien. Para quienes lo aman, Él dispone todas las cosas para el bien. ¿Alguien tiene otra versión que pueda leer? Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente. A ver qué dice allí la nueva Dice, traducción. y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, pareció, pero al revés de lo que leíste recién, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Bien. Es el 28. Bien. ¿Alguien más tiene otra? Yo tengo la versión lenguaje actual. ¿Cuál, Jorge? Perdón. Lenguaje actual. A ver qué dice el lenguaje actual.
Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha amado de acuerdo con su plan. Bien, gracias. Sí, Marisa. Tengo NBI. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Me gusta la traducción del griego, porque pone énfasis primero en las personas. Para quienes lo aman, Ohio, pone énfasis allí. Para quienes los aman, Él dispone todas las cosas para el bien. A ver, allí lo que vemos sin lugar a dudas, y bien dicen las notas, la providencia de Dios actuando. Otra vez, Dios actuando a favor de sus hijos. A ver, ¿quiénes son los que lo aman? Los creyentes, los discípulos, los que han nacido de nuevo, sus hijos, los que guardan los mandamientos. Él dispone. La palabra disponer, los hermanos en Roma cuando leyeron esto entendían la imagen. Entendían la imagen de lo que transmitía. Él le estaba diciendo disponer a como los tejedores, ¿vieron los tejedores de artesanía, de junco o las de cualquier otro material? Que van entretejiendo y formando imágenes o formas. Esa era la idea de disponer. Ellos entendían que a los que aman a Dios, Dios va entretejiendo en la vida todas, notemos eso, todas las cosas. Es decir, las que vemos y las que no vemos. Las que entendemos y las que nos cuesta entender. Él va entretejiendo todas las cosas para el bien. Ese para significa hacia el bien de aquellos que le aman. Es decir, que todas las cosas que Dios va entretejiendo, hermanos, nos van guiando al bien. Y cuando hablamos de bien, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué se le viene a usted a la cabeza? Para mí es ir formando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Bien, la imagen de Cristo. Sí, Marisa. Que es de acuerdo a su voluntad. Bien, Todas las cosas obran conjuntamente, entretejidas en nuestras vidas, justamente para nuestro bien. Pero no pensemos, cuando habla de bien, que es para nuestra felicidad, como cantaba Palito Ortega, ¿se acuerdan? La felicidad, Dios quiere nuestro gozo, Dios quiere nuestra felicidad en la tierra, no lo neguemos a eso. Dios quiere nuestro bien. Pero, como dijo Jorge, tiene que ver con un bien moral. Todas las cosas, porque es el contexto, nos ayudan a mejorar en nuestra vida espiritual, para asemejarnos cada día más a Cristo Jesús. Y la carta sigue, así que recordemos lo que dijo, para ir haciendo morir la carne. Por eso está bien que usemos este texto, Dios quiere lo mejor para vos, sí, pero en el contexto donde está, habla de un bien moral. Dios va a usar todas las cosas, entretejer todas las cosas, para que seamos mejores. Por eso dice allí más adelante, porque a los que antes conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y reforcemos esta verdad.
todas las cosas nos van a ayudar para bien, para crecer, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Y Dios, que nos amó, que nos redimió, que nos llamó, que nos predestinó, crea o no en la predestinación, crea o no en el libre albedrío, lo que fuere, Dios obró ¿para qué? ¿Para qué propósito fuimos salvados? ¿Con qué propósito todas las cosas son entretejidas por Dios? Para crecer espiritualmente y parecernos cada vez más a Él. El versículo 29, repásenlo, pónganle en un marcador ahí, resáltenlo, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la santificación presente a diario. Hacemos morir la carne, gemimos, el Espíritu Santo gime por nosotros. Las cosas juegan a nuestro favor, hermanos, si estamos en Cristo, para ser semejantes a Él. Nos llamó, dice el 30, nos justificó y nos glorificó. Es un hecho. Por eso Pablo a los Efesios les dice que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo vamos a vivir en la carne? ¿Cómo no vamos a luchar en el poder del Espíritu contra la carne? Dios nos ve en Cristo Jesús ya glorificados hasta el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué pues diremos? El 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese sí que aparece ahí condicional, hasta en nuestro idioma parece medio dubitativo. Y si Dios es contra nosotros, y si no es con nosotros, es contra nosotros. No, ese sí significa puesto que, ya que Dios es por nosotros, es una afirmación. ¿Quién contra nosotros? Es el diseño de Dios, hermanos. Ya que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en estos versículos subsiguientes hace referencia, enseña al menos tres cosas, tres doctrinas. Acuérdense que estamos en la parte doctrinal, la justificación, la santificación. Pero dice ahí el 32. ¿Alguien puede leer el 32 en adelante hasta que le diga stop? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Perdón, ¿Quién acusará? Diego, perdón acá. No nos dará también con Él todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas, dice, hermanos. Pero conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Todas las cosas que nos ayuden para nuestro bien a crecer. Porque en Juan, permítanme, no, perdón. En tercera de Juan, Juan le escribe a Gallo y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, el evangelio de la prosperidad, miren, y que tengas salud, el evangelio de la sanidad, así como prospera tu alma. Eso va primero, así como prospera tu alma, si has prosperado en todo lo otro, conforme a la voluntad de Dios. Leamos bien, ¿se entiende? Dios quiere que todas las cosas sabe que nos ayudan a bien, pero para ser más como Cristo. Si algo que queremos y el Señor nos lo da,
pero no es para su reino, ni para mejorar nuestro crecimiento espiritual, desechémoslo, hermanos. Porque nadie puede amar a dos señores. Hay un solo Señor, Jesucristo, nuestro Señor. Pero todas las cosas, Diego, ¿podés seguir? El 33. Dale. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Bien. Primera, doctrina de la justificación, resalta Pablo, que ya lo desarrolló anteriormente. Seguimos. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Perfecto. En el 34 tenemos otras doctrinas. Cristo, dice, murió sobre la sustitución, la muerte vicaria de Cristo Jesús. Y también resucitó, dice. Tenemos allí, en esas breves palabras, la doctrina de la resurrección, que en otros libros los desarrolla más. La doctrina de la resurrección. El que además está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. La doctrina de la intercesión de Cristo Jesús hoy. Jesús no está purgando nuestros pecados en el cielo. Intercede por nuestras vidas, por nuestra victoria, en ayuda, porque nuestros pecados fueron limpiados cuando venimos arrepentidos, fueron perdonados en la cruz del Calvario. Él no está haciendo ningún examen de los pecados de cada uno para ver si su sangre fue suficiente. Él intercede por nosotros. Y bueno, termina con este hermoso himno. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En todas estas cosas, dice el 27, más bien, antes, en todas esas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. Más que vencedores. Hermanos, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, dice la palabra. El Espíritu mora en nosotros. Miren todas las verdades del capítulo 8. El Espíritu mora. Tenemos que andar en el Espíritu haciendo morir las obras de la carne todos los días. Somos hijos, somos herederos, coherederos con Cristo. Gime la naturaleza, gemimos nosotros para ser transformados. Cristo ven. Somos, el Espíritu intercede, gime por nosotros también. Somos, si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a mejorar. Y por último dice que somos más que vencedores. Amén. Y nos quedamos con eso por hoy. Amén.